Muchas gracias, hombre. Todos, me alegro mucho. Gracias, Alfredo. Existe un lugar común que reza que un escritor nunca se retira. En ese contexto, ahora que anuncias con la publicación de Permiso para retirarme, tu retiro de la literatura, me preocupa que entres en la condición de ex escritor. Bueno, pues si tengo que entrar en esa condición, yo entraré, pero yo no me siento así en absoluto, ¿no? Yo creo que ya he volteado página y nada más. Recordé una frase del hombre que hablaba de Octavia de Cádiz: yo no sé si soy un escritor o tan solo un río hablador, ¿no? No me acordaba. Si seguimos en este juego, pensaba en a qué te podrías dedicar, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, podrías asumir la Embajada de Venecia, que fue un pedido específico al presidente Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pues que él me dijo que sí, que me nombraba, y después, al final de la noche de copas con Velasco Alvarado, terminó diciéndome: pero ¿sabe usted, Bryce? Porque discutíamos del precio de un hombre. Y yo le dije, pues al final de esta terrible discusión que no llevaba a nada, además, pues para salir un poco del asunto, le dije: pues ya, tengo un precio, presidente, una embajada en Venecia. Me dijo que sí y todo, y cuando ya yo salía del palacio, me dio la voz y me dijo: oiga, Bryce, además de todo, no hay embajada en Venecia. Ahora, no solamente hizo trampa ofreciéndote esa embajada, sino que mientras tú tomabas un trago, él tomaba té. Tomaba té, indudablemente tomaba Entonces tú té. no entendías en ese momento cómo tenía tanta cabeza para soportar tanto trago, pero en realidad era un simple té, ¿no? Era un simple té, indudablemente. Sí, sí, sí. Pensaba también que otra posibilidad para que ahora te dediques es a ejercer el oficio de abogado, tomando en cuenta que eres el único de los grandes escritores peruanos que estudió letras y derecho y que es abogado colegiado. Sí, 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 pues yo estoy inscrito en el Colegio de Abogados del Perú. Fue una carrera que hice para darle gusto a mi padre, más que nada, porque mi padre estaba preocupadísimo por el hecho de que yo quisiera ser escritor, quisiera irme a París, y una cantidad de cosas, y por otro lado mi madre fomentaba que fuera en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues por darle gusto al viejo, terminé la carrera de Derecho. Sí, terminé. No solamente terminaste la carrera, sino que formaste parte de un buffet que tuvo un local en el Jirón Azángaro. Así es, así es. Con Alberto. Alberto Massa, Mañuco Chacaltana, formamos abogados asociados, que la gente se reía de nosotros y decía abogados asociados aficionados. Esto quedaba en la calle Beitía, ¿cierto? Por ahí. Por ahí. Azángaro, creo. Azángaro. Sí. ¿Y recuerdas quiénes eran tus principales clientas? Nada, clientes no venían ninguno, hasta que una vez una señora entró porque la puerta de al lado tocaba y no se la abrieron, era de un doctor, y vio mi puerta abierta y entró a saludarme y a decirme que quería que la atendiera. Pase adelante, señor. Y me dijo: tengo unas molestias desde hace algunos días y creo que estoy embarazada. Alfredo, en esa época, cuando eras estudiante de la Universidad San Marcos, una amiga de tu mamá te pidió un favor: que le consigas a un escritor para que le enseñe a escribir. ¿Recuerdas esa anécdota? Sí, la recuerdo perfectamente, ¿no? Se trata de Catalina Podestá, la señora Cata, que era muy amiga de mi madre, vivía cerca de nuestra casa, aquí en San Isidro, y entonces ella pues quería escribir, y contrató a Ciro Alegría por consejo
de mi madre. Me preguntaron y dije que estaba muy bien, ¿no? Eh, y finalmente participó en un libro no, en un En un programa, concurso. concurso literario, y ganó, Claro. como era autora de Ciro, pues... Antes de que Ciro Alegría sea su maestro de cuentos, tú le Antes, pediste a Carlos Eduardo Zabaleta sí, que sea su profesor y él creo que te mandó al diablo. él me mandó al diablo y se burló, y después Y no. después él quedó en el segundo puesto después de la señora Catalina. Así fue, Así fue. exactamente, así fue. Bueno, ya tú me has dicho el nombre. Yo te iba a preguntar quién era esta misteriosa señora, porque encontré en un Caretas del año 60 a la ganadora del premio del cuento de aquella Sí, época, sí, sí. que la anunciaban además como la autora de un libro llamado Pieles Negras y Blancas, que es casualmente el libro que le escribe Vargas Llosa en aquella época. Entonces me dio mucha curiosidad este personaje que se vinculó a ti, que se vinculó a Mario a través de estos concursos, a través de estas publicaciones, Sí. pero realmente es un personaje más bien pintoresco, ¿no? Pintoresco, absolutamente pintoresco. Sí, 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 sí. No, Eh, Continuando con este mundo del centro de Lima de los años 50, tú frecuentabas el Palermo, entiendo, no, ¿no? nunca, Tú nunca has fue. mencionado en tus memorias que pasabas por el Palermo, ¿no? Y por Bueno, las galerías pasaba Bosa. porque estaba pues en San Marcos y por la Colmena llegaba a la Plaza San Martín y de ahí a las Galerías Bosa, claro. El dominó. En el dominó, ese era mi sitio de encuentro con otros compañeros de universidad y pasaba pues mucha gente, y veíamos a muchas personas, incluso imitábamos a personajes que pasaban por la galería, ¿no? Y habían personajes pues muy especiales, ¿no? Como Cérvulo Gutiérrez, por ejemplo, Claro. que iban todos los días al dominó. Iba todos los días al dominó y todos los días al negro negro y todos los días al cela, ¿no? Sí, 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 Como diría Fico Camino, no era un bebedor consuetudinario, sino un bebedor con su itinerario. así es, así es. Pero eso no lo dijo No, de no se eso. refirió a Cérvulo, pero le cae, creo, a pelo Refirió a Gonzalo Rose, a Juan al poeta, Gonzalo, a Juan exactamente. Gonzalo Rose, sí. Y en este mundo de las galerías Bosa y del centro de Lima y del Palermo, tú frecuentabas a François Mujica, a Pablo Arana, según he leído en tus memorias, también a Tulio Loza, Ujú, ¿sí? Y leí en otra entrevista del escritor Guillermo Sondraik que se refirió a ti como su mejor amigo de la universidad. ¿Tú ujú. recuerdas eso? Sí, sí, ¿Recuerdas sí. las historias con Sondraik? Sí, las recuerdo muy bien, claro, ¿Sí? claro que sí. Sí, sí. También personajes como Calvo o Javier Heró, creo que También. No, fueron, Javier Heró no lo conocí. pero cuentas en tus memorias que lo viste, ¿no? Lo En la vi, misma época de San Marcos. exacto, pero no lo conocí. No, no lo conocí. Ahora, Alfredo, tú has vuelto a Lima en el 2009 después de 45 años de un exilio voluntario, ¿no? Sí, El del 2009 podría llamarse la última mudanza de Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Tú has partido en el 64 de una Lima que se fue y ujú. ya tienes 10 años reinstalado en esta ciudad. Así es. Eh, Me interesa saber si has conectado con ella nuevamente o es una ciudad, Lima, que ya no logras interpretar. Mira, para mí el país siempre, el Perú para mí es siempre algunos paisajes y algunos amigos. Más no me interesa, ¿no? Paisajes, viajo bastante por la sierra, porque me gusta mucho ir por Tarma, por esa zona, y, y me dedico a estar con mis amigos, ¿no? Que son bastantes.
han influido en tus experiencias y en tus historias, ¿cuáles serían estas casas? Pienso, por ejemplo, la de Alfonso Ugarte, donde transcurre tu primer recuerdo. Sí, 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 ahí viví yo de niño con mis padres y mis hermanos mayores. Mi hermana menor nació fuera, no, nació ya en Alfonso Ugarte. Elena nace en Salaberry. La nena nace en Salaberry, sí, 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 sí. Y esa casa de Salaberry 2231 es la casa que te inspira para Un Mundo para Julius. Cuando hablas de la casa frente al hipódromo de San Felipe, cuando hablas de la casa en la que nace Elena en 1945, ¿te inspiras en esa casa para ambientar Un Mundo para Julius? No, no, no. Esa casa es de ficción, absolutamente. Absolutamente de ficción. Sí, sí, sí. Tú has nacido en la casa de Alfonso Ugarte, en esta casa del abuelo, en esta casa de tu primer recuerdo. ¿Has nacido tú allí? ¿Sabes esa información? No. 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 Yo creo que he nacido, pero en la casa de mis padres, pero al lado de la casa de mis abuelos. En Alfonso Ugarte. En Alfonso Ugarte. Esto está al lado del partido aprista, ¿cierto? Al lado del partido aprista. ¿Sí? Al lado de local de los apristas, sí, sí. ¿Y hay alguna otra casa, digamos, que te haya marcado en la infancia, en la juventud? Bueno, una casa de amigos míos apellidados Divos, sus padres, mi amigo que vive todavía, ellos así tenían una casa muy linda en Monterrico, en la zona que se llama Las Casuarinas, donde después yo tuve una casa también. Subiendo una colina. Sí, 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 en Las Casuarinas, sí, sí, sí. Pensaba en esta casa de Ugarte y Moscoso, ¿no? Que creo que es en la que vives antes de marcharte ya a Francia y donde tu padre en la puerta de esa casa te dice: a donde vayas, que sea siempre hacia adelante. Así fue. ¿Así fue? Exactamente. Así fue la Así despedida. fue. Sí, Y no sí. lo viste más. No lo vi más, no lo vi más. Ahora, tu papá creo que era el principal opositor a tu vocación literaria. Sí, sí, sí. Y a eso se debe que yo haya terminado mis estudios de Derecho para darle gusto a él. Eso le daba tranquilidad, pues pensaba que tarde o temprano yo volvería de París y me dedicaría a la abogacía. Creía que eran los escritores gente de mal vivir, De mal. tuberculosos, ¿no? Así es, tenía esa idea de los escritores. Ahora, lamentablemente él no vio tu primer libro publicado. Desgraciadamente no, porque murió el mismo año que yo publiqué el libro, pero algunos meses antes. Claro, claro, Mucha en el pena, 66, ¿no? eso me Fallece da él en mucha justamente pena. esa Sí, casa sí. de Ugarte y Moscoso. Así es. Ahora, Alfredo, tú eres un gran narrador, un gran escritor. En esa medida eres un deicida, si lo hablamos en términos vargasllosianos, pero en términos, digamos, más coloquiales, entiendo que eres un parricida. Creo que has matado a tu padre de la emoción. Has contado eso hace poco, ¿no? Sí, pues, porque estaba mi padre muy grave. Yo reservé turno, como había que hacer entonces, para hablar en larga distancia desde París, para llamar a Lima, porque pues, supe que estaba muy grave. Y él tenía un teléfono al lado de su cama en la mesa de noche. Y al saber, cuando finalmente me llamé de París, hablé con él, o traté de hablar con él, y en realidad casi lo mato del susto, porque pensó que a mí me había pasado algo en París, ¿no? Sí, sí. Y yo llamaba solo porque estaba entre la vida y la muerte. Claro. Has hablado de tu padre y de tu madre en estas nuevas memorias en Permiso para Retirarme, en un capítulo dedicado a la familia en general. Has hablado de ellos en otras ocasiones y de los vínculos que mantenías con uno y otro, que eran, por decirlo menos, unos vínculos heterodoxos, ¿no? Sí, 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 no era lo mismo, ¿no? Mi padre era muy distinto a mi madre, absolutamente distinto. Era muy mayor para empezar, ¿no?, que mi madre.
Le llevaba como 20 años. Claro, él era de 1897, Sí, tu sí. madre de 1913, Así es, ¿sí? sí, sí, sí. Mi madre de 1916. ¿Sí? Sí, sí, En sí. la Plaza Francia entiendo que En ha la Plaza nacido. Francia. No, yo creo que ella nació en la Maison Santé. Ah, sí. Regresando al vínculo con tus padres, intentaba interpretar, ¿no? Estos vínculos tan distintos con uno y otro. Y bueno, leí en estas memorias que tu padre es tío de tu madre. Sí, es tío, en efecto. Eso convierte a tu madre en tu prima Sí, y a tu padre en tu tío abuelo. así es, así Y tal es. vez entendiendo los vínculos a través de una prima y de un tío abuelo podrían comprenderse mejor estos lazos, ¿no? O sea, con tu padre había una cierta distancia, ¿no? No era una persona que hablaba mucho No, nada, no hablaba nada. y más bien tú viajabas con él Eso sí. para escuchar frases enteras de su boca. Ahí oí hablar a mi padre, que era un hombre que pasaba horas sin decir una palabra. Era conocido por sus silencios. Mira, yo recuerdo una vez que fuimos a una peluquería juntos. Me llevaba él a cortarme el pelo y él se cortaba el pelo también. Y el peluquero empezó a hablar demasiado. Don Francisco, ¿cómo está usted? Eh, ¿Cómo desea que le corte el pelo? Y mi papá le dijo, sin hablar. Era un tímido agresivo. Ahora, en estos viajes tú has contado que establecía contacto contigo y te decía frases enteras. Una de las más habituales era pásame la gata, ¿no? Sí, sí, Que eso sí. ya era un gran mérito. Era ya una felicidad oírlo decir eso. Parecía que había cantado una canción de amor. Alfredo, afirmas en tus memorias, en mi familia definitivamente lo mejor fueron los cuñados. Sí, Es sí, una frase un poco categórica, ¿no? sí, pero es verdad. Es verdad. Es muy verdad. Hablas específicamente de dos cuñados, ¿no? Pero no mencionas a una cuñada, ni en esta ni en otras memorias, que es célebre, una cantautora que fue tu cuñada durante 6 años, ¿cierto? Sí, 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 Alicia Maguiña. Pero es que la dejé de ver muy pronto porque yo me fui a Europa. Pues, Claro. sí, sí. Eh, no, apenas la conocí, la verdad. Madrid ha desplazado a París. A Madrid van muchos latinoamericanos ahora y la pasan muy bien, ahí escriben su obra e incluso algunos se han quedado a vivir, ¿no? ¿Qué vínculos recuerdas con estos peruanos en París? Entiendo, estaban haciendo la revolución a distancia. Bueno, en realidad hay diferentes épocas, ¿no? En Madrid y en París, ¿no? París para mí fue los años en París muy felices, ¿no? Ahí empiezo a escribir libremente, ahí viajo, ahí escribo, conozco gente que fue muy útil en mi vida, a grandes amigos europeos. Yo me integro mucho en Europa, no solamente en París, sino en Europa. Mi mejor amigo era un inglés, una persona que conocí en Londres y que venía a trabajar a París y nos hicimos amigos. Y en París, pues yo, cuando iba a venir, la que iba a ser mi primera esposa del Perú,
No le dije que estudiara francés, le dije que estudiara inglés, porque yo hablaba siempre en inglés con Martin Hancock, con este amigo que era de Oxford, ¿no? De la Universidad de Oxford. Que es la universidad donde finalmente no estudiaste, ¿no? Porque entiendo Así que es, tu expectativa era ir allá. así es, así es. Yo quise ir allá, pero mi padre me cortó las viadas. Te tendió una trampa, me parece, Sí, ¿no? me tendió una trampa. Sí. Y es con este amigo Hancock que te vas hasta Mykonos. No, no, Ya. no, no. Yo a Mykonos fui con un amigo norteamericano eh, que trabajaba en la recepción de hoteles importantes de París y ahí nos fuimos en su auto a pasar. Y bueno, él me recoge a mí en Perugia, en Italia, donde yo había ido de París con una beca italiana para estudiar italiano en la Universidad Italiana para Extranjeros en Perugia. Ahí empiezo a escribir mi primer libro, Huerto Cerrado. Allí escribes El camino es así. Así es, sí, sí, sí. ¿Y qué pasó en el camino con El camino es así? ¿Qué le ocurrió antes de que lo lea Ribeiro? Creo que hay una Bueno, historia trágica ahí. no, bueno, primero que me robaron el libro. Me lo robaron la noche en que llegué a París desde Italia y Grecia. Estuvimos en Italia y Grecia. Estamos hablando de los peruanos en París y de tus experiencias en Europa. Has mencionado varias veces la efervescencia revolucionaria que se vivía en el contexto de mayo del 68. Pensaba incluso en los vínculos que tú estableciste, las cercanías que tuviste con un partido de izquierdas peruano. ¿Recuerdas esa época? Creo que estaba cerca, a través de Maggie, a Vanguardia Revolucionaria. Así fue, ¿Sí? en efecto. Pero muy rápidamente Ahora, yo siempre me he preguntado si esta cercanía a Vanguardia Revolucionaria se debía al amor por Maggie, a la amistad con Ricardo Letts o a convicciones socialistas, ¿no? En resumen, No, no, más. ¿estuviste en Vanguardia por amor, por amistad o por convicción? No, por convicción nada. Fue por amor o por amistad, pero por convicción nada. Tú has contado en estas memorias, en este tercer volumen de memorias, eh, la experiencia de tu primer matrimonio. Encontré casualmente en los archivos de un tío que entiendo tú has conocido, justamente fotografías de esa boda, de los peruanos en París, de Maggie, de eh, Rodrigo Montoya, de Heraclio Bonilla, etcétera, Ahí ¿no? está Alfredo Ruiz Rosas también, Alfredo Ruiz Rosas, el el pintor, pintor. Sí, sí, ¿sí? sí. Que también firma esta toma de posición de la que tú hablas en reiteradas ocasiones, ¿no? Que firma Vargas Llosa, Ribeiro. eh, No, ellos no militaron en ningún partido, ¿no? Ellos simplemente, por ejemplo, se reunieron con Sartre para criticar la guerra del Vietnam, por ejemplo. en la Ahí Mutualité. yo estaba ahí en la Mutualité, en el Palacio de la Mutualité, y ahí conocí a Julio Cortázar, justamente. Sí. Sí. Creo que lo seguiste hasta su casa, ¿no? Lo viste No, lo seguí un ratito. un Dije, ratito. ¿para qué lo voy a interrumpir diciéndole que soy un peruano que ha llegado a París? Es que lo voy a interrumpir. Y entonces me fui, lo que hice fue leer eh, sus cuentos. Y eso me ayudó mucho como decía él mismo, a desabotonar mi estilo, ¿no? A hacerlo más libre, como decía yo, del sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y a irme por las ramas del lenguaje para mejor contar el Perú escribiendo en París, ¿no? Escribir de París para contar el Perú. De esta experiencia parisina nace una novela maravillosa, La vida exagerada de Martín Romaña.
Siempre me pregunto, Alfredo, si es exagerada la vida de Alfredo Bryce Echenique o es exagerada la mirada de Alfredo Bryce Echenique. Bueno, se mezclan las dos cosas, indudablemente, se mezclan las dos cosas y se llena de ironía, ¿no? La ironía es la sonrisa de la razón y mi mirada es irónica, no es una mirada que se burla, ¿no? Mi humor no es quevedesco, no es duro, no es cruel. Mi humor es cervantino, o sea, la sonrisa de la razón, que es realmente pues totalmente distinta a la mirada quevedesca del mundo, ¿no? Es la ironía que es la sonrisa de la razón. ¿Qué queda para ti, Alfredo, de aquel mayo del 68? Pues recuerdos, muchos recuerdos. Yo estuve ahí, lo viví con mucha intensidad. Fue una cosa que, un estallido de la juventud contra la vida cotidiana en Francia, contra la distancia, por ejemplo, entre los profesores y los alumnos. Pues los alumnos que son los que hacen la revuelta de mayo del 68, que, como decía algún intelectual francés, no tenía un mañana, pero sí un futuro, ¿no? Que son los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos gay, todo eso viene de mayo del 68. Los estudiantes en mayo del 68 no toman la bolsa de París, si eso hubiera sido una revolución, toman el teatro del odio para hablar, ¿no? Querían hablar, y hay una frase cruel sobre eso. Yo sé que quiero decir algo, no sé qué es lo que tengo que decir, pero tengo ganas de decirlo. Alfredo, precisamente en esa novela tú dices una frase muy linda, ¿no? Porque es cierto que uno escribe para que lo quieran más. Sí, es real. Es real. Es real, sí. He traído el fragmento de una carta que te escribe precisamente una admiradora anónima, una persona que no conocías y te escribió y te dijo lo siguiente: a medida que avanzaba con su novela me daba cuenta que me estaba enamorando del escritor. No quería terminarla nunca porque sabía que al llegar a la última página me iba a sentir tristísima y completamente vacía. No podía soportar la idea de llegar hasta la última palabra y tener que cerrar el libro, porque en ese momento terminaría toda mi relación con él. ¿Qué otras palabras de afecto recuerdas por parte de lectoras y lectores a lo largo de estos 50 años de trayectoria? Bueno, pues no recuerdo gran cosa de eso porque eran demasiadas. Tuve una correspondencia imposible de mantener, ¿no? Por la cantidad de cartas que recibía y que no contestaba porque no tenía tiempo realmente. ¿Eres consciente, Alfredo, de que has escrito para que te quieran más, pero que también has escrito para que entre distintas personas, distintos amigos, se quieran más entre ellos, hablando de tu obra, hablando de tus personajes, hablando de tus libros? Sin duda.